Bueno, para continuar el ejercicio vamos a ver cómo crear un insert mesh que vamos a usar para la lengua. En este caso, en esta versión del ejercicio, la lengua va a quedar por separado del cuerpo, va a ser otro objeto. Para empezar, trabajamos en un archivo en blanco, así que usando Preference Init ZBrush, voy a dibujar una Z-esfera para empezar la estructura. Hacer clic en Tool, Z-Sphere, y empiezo a dibujar manteniendo el clic presionado y arrastrando hacia abajo. Le agrego Shift y levanto primero el lápiz. Voy a activar Edit. Y luego activo la simetría con la letra X para asegurarme de que la esfera que voy a dibujar acá arriba quede bien centrada, ¿no? Cuando el cursor está en verde, hago clic y arrastro hacia abajo para cambiar el tamaño. Presiono W y alejo la esfera de forma que ahora puedo agregar mediante Draw nuevamente, el atajo es Q, puedo agregar esferas intermedias y puedo empezar a trabajar con la escala para las esferas, el atajo a la letra E. Y como esto va a ser una lengua cartoon, voy a tener una esfera bastante grande en la punta de la lengua y el tamaño de las esferas va a ir disminuyendo. Voy a deshacerme de un par de esferas, ahí va mejor. El tamaño de las esferas va a ir disminuyendo a medida que me alejo a la raíz, digamos, de la lengua. Entonces voy a ir creando acá una nueva escala. Algo así está bien. Después voy a rotar el modelo. Y convenientemente las esferas quedan un poco inclinadas hacia el frente. Así que lo roto en el sentido contrario de las agujas de reloj. Y volviendo al Move, a la herramienta Move, voy a empezar a darle la forma de la lengua, que va a ser algo así. Tiene la caída, toda esta curva, la base, que es donde sale y es donde va a estar apoyada en la base de la boca. Y ahora voy a agregar algunas esferas intermedias, por acá, para suavizar la curva. Empiezo a reubicar. Muy bien. Voy a seguir trabajando un poco con la escala. Un poco más grande la esfera final. Y nuevamente presto atención a ir generando un degradé en la escala. Es decir, voy a ir haciendo cada vez más pequeña la esfera hasta llegar a la base de la lengua. Bueno, con esto tengo para trabajar. Presiono la letra A para ver el Adaptive Skin. Vuelvo al modo de dibujo, Q, y voy a cambiar de material. ¿Sí? Voy a utilizar el Basic Material 2 para que se vea mejor el volumen del objeto. Y ahora, sí, lo que voy a hacer a continuación es entrar a Geometry, Dynamesh. La resolución de Dynamesh la voy a dejar en 100. Y voy a empezar a trabajar sobre el objeto. Empiezo a pasar la Shift. Acá me estoy dando cuenta, por ejemplo, que Dynamesh está un poco alto en la resolución. Así que en vez de 100 voy a bajar a 40. Le hago un pequeño cambio al objeto y uso Control Selección Vacía para actualizar. Y ahora sí, puedo suavizar más rápido. Y voy a continuar con el pincel Move. Bien grande. Voy a tirar un poco hacia los lados. Para ir dándole la forma plana, típica de la lengua. Y acá me estoy basando en la referencia que no está cargada. Sí, en este momento no está cargada. Pero la lengua tiene más o menos esta escala. Voy a ir aplanando un poco la base.
También en la parte de arriba, que no quede tan redonda. Y por acá, digamos, donde nace la lengua, voy a hacer una base de apoyo. Vamos a ensancharle toda la parte de abajo. Tengan en cuenta que acá estoy constantemente usando el control, selección, o mejor dicho, mascarado vacío por fuera. Perfecto. Bueno, creo que con esto es suficiente. El próximo paso en realidad va a ser ahora, le voy a cambiar un poco la inclinación. Voy a usar la herramienta rotar, presiono W, inclino un poquito hacia adelante, esto tiene que salir de la boca. Y por última vez con la herramienta Move voy a acomodar un poco la base. Ahí. Esto va a quedar incrustado en el modelo. Va a salir de adentro de la boca. Ahora lo más importante. Esto lo vamos a convertir en un pincel de inserción, en un Insert Multimesh. Para hacer eso, lo más conveniente es que la lengua pase por el proceso de Z-Remeasure para tener una poca carga poligonal. Así que desactivamos Dynamesh. Y un poquito más abajo voy a desplegar Z-Remeasure. En Target Polygon Count vamos a poner 0.25 y ejecutamos Z-Remeasure. Esto está perfecto y nos va a súper servir para hacer la lengua. Luego del Z-Remeasure voy a renombrar el subtool. Desplegamos acá al costadito la lista de subtools, hacemos clic en Rename y esto se va a llamar lengua. ¿Sí? Es importante orientar el objeto con la base en donde se va a apoyar hacia atrás del proyecto. Es decir, la lengua se va a apoyar en esta parte. La voy a dejar orientada en este sentido. ¿Sí? Y uso el Shift para asegurarme de que quede derecho. Para convertir esto en un pincel de inserción, voy al menú Brush, Create Insert Mesh. Y hago clic en el botón New. Esto crea un nuevo pincel Insert con el objeto lengua. Ahora voy a guardar este pincel. Desde el menú Brush, Save As. Por el momento lo voy a guardar en mi escritorio. Y le voy a poner de nombre lengua y diente. Tas. Porque en este mismo pincel vamos a poner el diente para utilizarlo más tarde. Para hacer el diente también voy a empezar desde un archivo nuevo. Así que voy a Preference, Init ZBrush, sí. Es importante haber guardado el pincel antes, ¿ok? Bueno, y el diente bastante simple. Voy a empezar con una setesfera. Edit. Nuevamente presiono X para verlo en simetría. Agrego una esfera secundaria y una última esfera. Finalmente con el Move le voy a dar esta forma. Voy a presionar A. Otra vez A. Make Polymesh 3D. Y en Geometry voy a bajar Dynamesh a 50 y lo habilito. Uso mi material preferido, que es el Basic Material 2. Y empiezo a suavizar con Shift. Sobre todo para hacer más puntiaguda la terminación. Quiero que haya también una bajada en el tamaño de este diente. Lo voy a hacer un poquito más largo. Voy a presionar W
y uso el eje verde para cambiar un poco la longitud, lo escalo hacia arriba. Vuelvo al modo dibujo y continúo esculpiendo. Me parece que ya con esta forma es suficiente. Así que voy a proceder a desactivar Dynamesh. Voy a buscar Z-Remeasure. Y con el Target Polygons Count en 0.25 hago clic en Z-Remeasure. Y genial. Acá tengo el diente. ¿Sí? Perfecto. Voy a bajar un poquito más el Target Polygons Count. 0.1. Y vuelvo a pasar Z-Remeasure. Mejor. Menos polígonos. Ahora, este objeto, en la lista de subtools, lo voy a renombrar. Se va a llamar diente. En fin, y el último paso para el pincel sería agregarle el diente al pincel de la lengua. Para hacer esto tengo que cargar el pincel nuevamente. Si lo guardé, voy a poder ir a Brush, usar Load Brush y cargar el pincel lengua y diente. Va a quedar acá. Otra vez, voy a orientar el objeto de forma en que la base, en donde se tiene que apoyar, quede apuntando hacia atrás del proyecto. Por último, en el menú Brush, voy a hacer clic en Create Insert Mesh y esta vez, en lugar de hacer clic en New, voy a usar la opción Append. Y acá ZBrush me advierte que voy a estar creando un pincel de multi-inserción. También me dice que con el atajo M puedo ver todos los objetos que están dentro del pincel multi-insert. Es necesario guardar el pincel nuevamente. Desde Brush, Save As, y lo voy a pisar. Lengua y diente, tas.zvp. Yes. Entonces ahora, con este pincel, puedo dibujar lenguas o dibujar dientes. Vamos a ver cómo aplicarlo en el proyecto de Tasmania. Bien. En mi proyecto de Tasmania simplemente voy a seleccionar lengua en la lista de el pincel multi-insert. Con la simetría activada me aseguro de que aparezca un solo cursor en el medio de la base de la boca y arrastro hacia abajo. Cuando estamos creando un pincel de Insert Mesh, cuando estamos utilizando un pincel Insert Mesh, el objeto sobre el cual dibujo el insert queda enmascarado. Por lo tanto, para terminar de acomodarlo voy a presionar W y usando las esquinas del gizmo mover puedo terminar de ubicar correctamente la lengua. Si esto no es suficiente porque no me está dando el control exacto, puedo mantener presionado Alt para reubicar el punto de transformación. Y de esta manera usar las flechas del gizmo para rotar, para escalar o para cambiar de lugar. Esta, por último, va a ser mi última versión de la lengua. Una vez que la lengua ya está ubicada en su lugar, presiono W. Presiono Q para salir del modo de mover. Y para separar este subtool, como aún está sin enmascarar, es decir, el cuerpo sigue enmascarado pero la lengua no, me voy a dirigir al menú Split y voy a hacer clic en Split Unmasked Points. Repito, como la lengua está sin enmascarar, Split Unmasked Points, que significa separar puntos sin enmascarar, va a poner la lengua en un nuevo subtool que se va a llamar Cuerpo 1. Y finalmente voy a tener que ir a Rename y escribir lengua.
Acá me quiero asegurar de volver a hacer clic en cuerpo para trabajar en el objeto correcto. Respecto a los dientes, usando el ojito de la lista de subtools voy a ocultar la lengua. En el pincel selecciono el diente. Y mirándolo más o menos en esta dirección voy a crear el primer palo. Con este par creado presiono W y termino de acomodar la posición, la rotación y la escala utilizando el gizmo de transformación. Procuren tal vez desactivar la perspectiva para que sea más fácil de moverse en los ejes de forma isométrica. Algo nuevo. Una vez que ya tengo el primer par de dientes, puedo tranquilamente mantener presionado control y al arrastrar el objeto del lugar lo voy a estar duplicando. Hago una pequeña rotación para corregir la orientación de este par de nuevos dientes y manteniendo control presionado otra vez arrastro y tengo el último par de dientes ubicado. Voy a hacer la lengua visible un segundo para asegurarme de que no esté siendo pinchada por los dientes. Perfecto. Vuelvo a ocultar la lengua. Y ahora sí tengo que volver al modo dibujo con Q. Voy a mantener presionado control y hago una máscara vacía por fuera para desenmascarar por completo el modelo. Ahora voy a crear la dentadura inferior y lo voy a hacer con la lengua visible para chequear que no la esté atravesando con los dientes. Por la orientación del pincel, los dientes de abajo va a convenir que los dibuje arrastrando el pincel de abajo hacia arriba. W y voy acomodando en posición, escala y orientación. Después mantengo control presionado y empiezo a duplicar. Las esquinas del gizmo mover, lo que están haciendo es mover con orientación a la cámara, a la vista. Una vez que ya tengo ubicada la dentadura de abajo, presiono Q, mantengo control presionado y voy a desenmascarar una vez. Bien. Entonces, en este video vimos cómo crear los pinceles Insert Mesh, Insert Multimesh y cómo ubicarlos en el modelo. Lo que nos está quedando por ver en el próximo video es cómo separar los dientes del subtool cuerpo, que en este momento quedaron unidos.